haciendo el gol de Federal, del gran jabón Federal. Del vino de la cerveza, cualquier dolor de cabeza, don Juan lo quita con un genial. Hágame usted caso a mí y calmará su dolor. Podrá volver al fin y con tomar tan solo medio genial. En principio podemos decir que todo comienza allá por 1949, que es el momento donde en este predio de 54 hectáreas, que anteriormente había pertenecido a los ingleses, esto era un campo de golf perteneciente al frigorífico Swift, aquel gobierno, que era el gobierno de lo que se denominó el primer peronismo, en la época de Perón y Eva Perón, en el proceso de nacionalización, recupera estas tierras. Y como era un gobierno preocupado sobre todo con los temas de la infancia, la idea era qué se podía hacer. Y deciden hacer algo novedoso, algo original. Entonces, con la ayuda de los arquitectos Lima, Cuenca y Gallo, que son los proyectistas del lugar, deciden hacer lo que podríamos denominar hoy el primer parque temático a nivel mundial. No había en el mundo un lugar así. Y a su vez darle un sentido sobre todo pedagógico y educativo para la infancia argentina. Por eso deciden hacer una república en miniatura. ¿Qué significa esto? Significa recrear a través de 35 edificios a la escala del niño, a la altura del niño, las distintas funciones y actividades de una república. Por eso podemos decir que la República de los Niños tiene un área cívica, denominado centro cívico, tiene un área rural y un área más dedicada a las funciones de esparcimiento y deporte. Una república justamente en miniatura. Podemos decir que la República de los Niños tiene una riqueza arquitectónica poco vista. ¿Por qué? Porque acá están recreados distintos estilos arquitectónicos de distintas épocas de la historia de la arquitectura. Ejemplo, ¿queremos ver acá arquitectura del medioevo? La hay, a través de los castillos. ¿Queremos ver arquitectura o parte de la arquitectura del Renacimiento italiano? También la hay. Torres, como la de la legislatura, son inspiradas, o mejor dicho, Lima, Cuenca y Gallo se inspiraron en torres de las ciudades del Renacimiento, específicamente Florencia o Siena. Pero también, si queremos ver arquitectura moderna, vamos al fondo, vemos el edificio de la aeronáutica y los hangares de la ciencia son el racionalismo. Son los únicos edificios que están construidos en hormigón armado, que es una técnica, la utilización del hierro, el cemento y la arena, que ya es más del siglo XIX. Y así podemos ver arquitectura islámica en el Palacio de Cultura, donde a su vez hay presencias de, por ejemplo, un patio central que simula ser el famoso patio de los Leones en la Alhambra, en Granada, España. Estamos hablando de la época en la cual los moros conquistan España. Podemos ver en la parte posterior una torre, y esa torre de alguna manera representa la Torre de la Giralda, en Sevilla. Y así la cúpula principal, aunque en otra dimensión, porque acá está en miniatura, tiene rasgos de la cúpula del Taj Mahal. O sea que esta gente, estos arquitectos, quisieron traer acá, en una época en la cual la Argentina todavía era un país en la cual sus habitantes se podía viajar poco, volvamos a lo que era la Argentina de 1951, donde las formas educativas eran distintas, todavía no había nacido la televisión, estamos hablando de la época de la radio, solamente en algunas familias de clase media o un poco más acomodadas la aparición de la enciclopedia. Todas estas arquitecturas no eran tan conocidas. Entonces ya venir acá era viajar a buena parte del mundo. Si nos vamos al tipo de construcción de la época, esto ha sido una organización muy interesante
y a su vez de una calidad y de una rapidez constructiva admirable. ¿Por qué digo esto? Porque en 1949 era una idea, eran unos planos, y en 1951 estaba inaugurada de la manera que la ves hoy. ¿Pero por qué se pudo hacer eso? Se pudo hacer porque acá se dieron una conjunción de elementos. La voluntad política de ese peronismo, sobre todo apoyado fervientemente por el gobernador Mercante y la señora Eva Perón, y se dio que en ese momento, a nivel mundial, hacía muy poco tiempo que había finalizado la Segunda Guerra Mundial, 1945. ¿Qué sucede con italianos, españoles, checoslovacos, polacos? Estaban en la reconstrucción europea, pero muchos de ellos la hambruna. ¿Esa hambruna qué hizo? Que se subieran a un barco y buscaran un futuro. ¿En dónde? En América. Y Argentina ofrecía buenas posibilidades para eso. Argentina siempre fue un receptor de inmigraciones. Muchos de los obreros que trabajaron acá, que fueron más de 2000, venían de esas tierras. Entonces, acá se dio como una torre de Babel. ¿Por qué? Porque yugoslavos, checoslovacos, polacos, dirigidos por estos argentinos y también algunos obreros argentinos, lograron ese milagro. A mí se me ocurre pensar que fue ¿por qué? Porque un checoslovaco, pensemos en Praga, estaba acostumbrado a este tipo de techumbres, a este tipo de cúpulas. Nosotros tanto no. Entonces, generalmente, en esa organización, a ese checoslovaco se le puso a hacer esa tarea. Todas las mañanas, más de 1.200 obreros conscientes de la obra que realizan se dirigen a sus distintas tareas. Son obreros argentinos y de todas las latitudes del mundo que han llegado hasta los bosques de Goné, cerca de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, para realizar la obra más hermosa de su vida: construir una ciudad para los niños. Y una fina búsqueda estética es la que se realiza en la distribución de formas y colores. Tal la tarea que se efectúa al colocar los techos, construidos totalmente con mayólicas. La hora del almuerzo es para los obreros la hora habitual y alegre de la camaradería. A muchos de ellos, inmigrantes, venidos desde tierras lejanas, nuestro país les ofrece una esperanza hecha de trabajo, de paz y de progreso. Dejemos ahora este grupo cordial de trabajadores. Salgamos para admirar las obras que, aunque en construcción, parecen contener en su aparente soledad el alma jubilosa de la infancia. ¿Qué pasó con esto a través del tiempo? Bueno, desde 1951 a hoy, 2015, pasaron más de 60 años. Y podemos decir que la República de los Niños atraviesa lo que fue pasando en la historia argentina. Esto tuvo los momentos de esplendor, podemos decir esos primeros años, y tuvo momentos no tan buenos. Generalmente, en la época de las dictaduras militares, hablar de república era como hablar de una mala palabra. Entonces, esto perdía ese sentido educativo, ese sentido pedagógico, y entraba en cierto oscurantismo, en el cual se pasaba de lo pedagógico al esparcimiento. Venir a la República de los Niños era venir a divertirse y nada más. Si tengo que dar una opinión, no está mal. Es importante tener un parque de juegos, pero también es importante que el niño acá aprenda valores, aprenda el funcionamiento de una república, aprenda a convivir, que es el sentido mayor. Ingresemos un instante en el fascinante mundo de los niños. Esta ciudad infantil, en la provincia de Buenos Aires, nos abre las puertas de un universo mágico. Su graciosa y diminuta arquitectura encierra 1000 misterios y 1000 fantasías.